En este programa, algunas escenas fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En un asesinato ocurrido en una fraternidad, una mordida es la única evidencia. ¿Bastará para que los detectives creen un caso en contra del asesino en serie más infame de todos los tiempos? Los investigadores buscan a un sádico sexual en un pueblo turístico canadiense. El criminal deja un rastro de víctimas, pero pocas pistas. ¿Podrán detenerlo antes de que ataque otra vez? En las autopistas de Florida hay un asesino de hombres. Una huella de palma señala a una mujer. ¿Pero quién es ella? ¿Qué impulsa a personas inteligentes a convertirse en máquinas para matar? Mientras que los forenses tratan de revelar sus métodos, los psicólogos buscan entender la compulsión fatal de un asesino en serie. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Compulsión fatal. Una noche de febrero de 1978, en Pensacola, Florida, el oficial David Lee vio un Volkswagen naranja que salía del estacionamiento de un restaurante cerrado. Como el auto no debía estar ahí, anotó el número de placa. Descubrió que era robado. El conductor trató de huir de la escena. Después de una persecución y una lucha, fue detenido. La policía halló tarjetas de crédito robadas y varias identificaciones falsas en el auto. El conductor fue interrogado. El sujeto mostró una identificación estudiantil, pero la policía determinó que esta también fue robada. Después de 2 días en custodia, finalmente le dijo a los oficiales su verdadero nombre: Theodore Robert Bundy. Al principio, la policía de Pensacola no tenía idea de quién era Ted Bundy, pero pronto descubrieron que su nombre había sido añadido hace poco a la lista de los 10 más buscados del FBI. Era sospechoso de haber matado a 36 mujeres en al menos 4 estados. Este típico arresto en Florida fue el inicio del fin del más infame asesino en serie de la historia, quien pudo haber asesinado a 40 mujeres en 16 años. Al final, la ciencia forense lo vinculó con los crímenes, pero estas investigaciones ayudarían a desarrollar una nueva rama de la psicología forense. Una ciencia que busca entender cómo se crean los asesinos en serie y qué podemos hacer para detenerlos. William Huckmeyer, de la Unidad de Ciencias Conductuales del FBI en Quantico, Virginia, interrogó a Bundy en prisión. Probablemente ha sido la máquina para matar más eficiente entre los asesinos en serie que hemos estudiado. Tenía habilidad para explicar por qué tomó ciertas decisiones al dejar a unos vivir o matarlos. Se convirtió en un patrón con el cual se comparan otros asesinos en serie. Los crímenes de Bundy fueron tan brutales que desafiaban las tácticas detectivescas tradicionales. Fue después de su arresto que toda la evidencia pudo reunirse. Bundy no sabía que Florida sería su última parada en su rastro de asesinatos. Llegó allí el 7 de enero de 1978, después de escapar de una prisión de Colorado donde esperaba un juicio por asesinato. Se dirigió hasta Tallahassee y se mudó a una casa de huéspedes cerca de la Universidad Estatal de Florida. Ahora es una fraternidad. Bundy no mataba al azar. Era metódico y seleccionaba a mujeres universitarias con cabello oscuro y liso y separado en el medio. Su cercanía al campus le dio muchas opciones. Una semana después de su llegada, continuó su masacre. En la fraternidad Chi Omega, Nita Neary regresó de una cita cerca de las 3 de la mañana el 15 de enero de 1978.
El cerrojo de la puerta trasera llevaba varias semanas roto. Cuando entró en la casa, oyó una conmoción arriba, alguien que corría. Se detuvo y vio a un hombre que bajó las escaleras y desapareció en la oscuridad. Se dio cuenta de que una compañera fue lastimada. A las 3:15 de la mañana, la policía del campus respondió a una desesperada llamada de la fraternidad pidiendo ayuda. Bill Taylor fue uno de los primeros oficiales en acudir. Acabábamos de detener y disolver una pelea entre dos fraternidades y ya nos íbamos cuando recibimos la llamada informando de dos jóvenes que pelearon en la fraternidad High Omega en 661 West Jefferson Street. La policía del campus pensó que era otra llamada de rutina. Pero nada los prepararía para lo que encontraron. La encargada les dijo que dos mujeres fueron atacadas. Después de llamar a los paramédicos, la policía examinó el resto de la casa. Un oficial encontró a Margaret Bowman en su cama. Había sido golpeada y luego asfixiada hasta morir con una media. Al final del pasillo hallaron a otra mujer. Al igual que Margaret Bowman, Lisa Levy fue abusada sexualmente y luego golpeada. Durante el ataque, el asesino había dejado mordidas en su piel. La joven murió en camino al hospital. Mientras los paramédicos atendían a las heridas, los oficiales trataban de entender lo ocurrido. El oficial Taylor jamás había visto algo tan brutal. Uno piensa tantas cosas cuando ve algo así. ¿Cómo es posible que alguien le hubiese hecho eso a las víctimas de esa forma mientras dormían en sus camas? Las mujeres no vieron a su atacante. Pero Nita Neary, quien se salvó de un destino similar, lo describió. Era de estatura mediana, llevaba un abrigo de marinero y una gorra tejida. Cargaba una vara. La descripción no fue de mucha ayuda. El asesino no dejó evidencia, ni siquiera una huella. En la Universidad Estatal de Florida, casi todos los hombres fueron sospechosos y las mujeres vivían aterrorizadas. Sabíamos que buscábamos a un hombre caucásico, a alguien que medía entre 1,72 y 1,78 metros. Sabíamos que llevaba una chaqueta tipo marinero, con una de esas gorras azul oscuro, y mirábamos a todos los que pasaban y decíamos, ¿se parece? ¿Dónde estará ahora? ¿Es que estará lastimando a alguien ahora? Uno tiene el terrible presentimiento de que algo más va a suceder. ¿Hay otras escenas del crimen? ¿Otras personas heridas que hayan sido lastimadas y no lo sepamos? Para entonces, Bundy se había mudado a 160 kilómetros al oeste de Lake City, Florida. Allí cambió de rumbo y buscó otro tipo de víctimas. Sí, es que... Atrajo a Kimberly Leach, de 12 años, a su camioneta. Sí, tengo que... Luego se fueron. Leach sería la última víctima de Bundy. Después de abandonar la camioneta robada y matar a la joven, robó un Volkswagen. Prefería ese auto ya que podía quitar el asiento del pasajero para colocar a sus víctimas. Pero antes de que atacara otra vez, fue detenido por un oficial de Pensacola debido a que conducía un auto robado. El pasado de Bundy le rendiría cuentas gracias a la lista de los 10 más buscados del FBI. La policía de Florida estaba casi segura de que él fue responsable de los asesinatos en la fraternidad, pero debían reunir evidencia para probarlo. En esta parte hay
Las únicas pistas dejadas en la fraternidad fueron las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Los investigadores esperaban que eso fuese suficiente. También hay... El odontólogo forense Richard Souviron tuvo la tarea de analizarlas. Cuando Bundy fue arrestado, la evidencia de las mordidas no fue considerada como prioridad. Pero como los detectives no pudieron hallar algo más, como huellas ensangrentadas, cabello, fibras, nada parecido, entonces decidieron analizar estas marcas. En ese tiempo no se habían usado mordidas como evidencia en tribunales de Florida, pero los investigadores no tenían alternativa. Por suerte, una de las marcas era profunda. El doctor Souviron notó que los dientes del asesino tenían características únicas. Estaban torcidos y rotos en algunas partes y tenían una estructura inusual. Pero necesitaba una impresión de los dientes de Bundy para hacer la comparación. Eso requería una orden basada en causa probable de que los dientes de Bundy eran similares a los del asesino. Una imagen de un sonriente Bundy bastó para que un juez firmara la orden. Souviron ahora podía obtener la impresión de los dientes de Bundy. Luego Souviron hizo moldes con la impresión. Era evidente que los dientes de Bundy eran inusuales. Los dientes de Bundy eran únicos. Nunca he visto dientes como los de Bundy y creo que nadie en el mundo ha visto dientes como esos. Hay un desgaste en el número. Los dientes inferiores eran los más sorprendentes, que mostraban un patrón inusual de desgaste y una forma distintiva. Los dientes superiores estaban rotos. Hacia afuera y en el número. Con láminas de acetato de la mordida de Bundy, Souviron pudo concluir que solo los dientes de Ted Bundy pudieron haber dejado las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Especialmente al compararlo con las piezas dentales de... Basándose principalmente en esta evidencia forense, un gran jurado de Florida condenó a Bundy el 27 de julio de 1978 por los 2 asesinatos. Su sentencia fue leída en vivo para la televisión. Vamos. Theodore Robert Nundy está acusado de 2 cargos de robo, 2 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato en primer grado. Mi oportunidad de hablar con la De prensa. acuerdo con la sección 782.04 de los Estatutos de Florida declararé inocente y el ahora. gran jurado, Bundy, quien siempre quería tener el control, disfrutó la atención y convirtió su juicio en un espectáculo. Escuchen, he sido puesto en aislamiento por 6 meses. Me han alejado de la prensa, me han enterrado. Ustedes hablaron por 6 meses. Creo que es mi turno. ¿Está bien? tenemos una orden judicial. No habrá conferencias de prensa. Claro que no habrá conferencias de prensa. Ustedes las dieron. Yo, en cambio, me escucharán. Actuando como su propio abogado y negando una y otra vez su culpa, Bundy fue hallado culpable de los asesinatos en la fraternidad y el de Kimberly Luege, de 12 años. Ted Bundy fue atrapado, en parte por ser un terrible conductor y porque un oficial de Pensacola lo detuvo. Fue hallado culpable gracias a la odontología forense. Casi no dejó evidencia en sus crímenes ya que sabía lo que la policía buscaba, pero no sabía que la odontología forense había avanzado hasta el punto donde un odontólogo forense puede declarar con precisión que las marcas de una víctima coincidieron con los dientes de Ted Bundy. Él no lo sabía. Mientras Bundy esperaba en el pasillo de la muerte en Florida, comenzó a intercambiar información a fin de posponer su ejecución. Confesó haber cometido una serie de asesinatos en el oeste y dio detalles sobre cómo los cometió. Representó gráficamente la evolución y progresivo deterioro de un asesino en serie. Volverse asesino en serie es como volverse jugador de tenis o un corredor. Cuando uno lo deja por un tiempo, empieza a tener el ansia de regresar. Era una bomba de tiempo. Los expertos sospechan que Bundy empezó a matar en 1962 cuando tenía 15 años. Luego, a principios de 1974,
mató a 8 universitarias en toda la ciudad de Seattle. Usando muletas o un cabestrillo, usó su encanto para atraer a sus víctimas. A su paso, acabó con la vida de 6 mujeres en 6 meses. Ted Bundy creía que sus víctimas tenían una opción. Ella no tuvo que irse conmigo, dijo muchas veces. No soy un cavernícola, no las sacaba de donde estaban. Ellas venían a mí. Lleno de confianza por su éxito, buscó más riesgos un fin de semana en el lago Sammamish, cerca de Seattle. 2 de las mujeres que estaban allí, Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund, de 18, aparentemente se fueron con el lesionado desconocido a 4 horas de diferencia. Fue la última vez que las vieron con vida. De acuerdo con descripciones de testigos, dibujantes de la policía hicieron un retrato del joven con acento canadiense que se hacía llamar Ted. Parte de su éxito se debió a su ingenio. Por otra parte, se debió a su conducta extrovertida. Nadie sospechaba de sus inclinaciones homicidas. La escritora Anne Rule de Seattle se ha dedicado a analizar a asesinos y a sus víctimas. En 1975, cuando empezaba su carrera, fue contratada para escribir un libro sobre el asesino de Seattle. No tenía idea de que resultaría ser alguien que conocía. Pensé, Dios, se parece a Ted Bundy. Y sé que Ted a veces finge tener acento canadiense. Sabía que vivía en una casa de huéspedes en la misma calle donde fueron halladas 2 víctimas. Pero buscaban a alguien con antecedentes y Ted Bundy lo único que tenía era 2 distinciones por valentía al ayudar a personas. Fue asistente del director del Consejo de Prevención del Crimen en Seattle. Trabajó para el gobernador. No es el tipo de sujeto del que se sospecharía. Anne conoció a Bundy en 1971, 4 años antes, cuando ella era voluntaria en una clínica de Seattle. Trabajé como voluntaria y nos ponían juntos con un estudiante. Y por un golpe de suerte, mi compañero resultó ser un joven muy amigable de 23 años llamado Theodore Bundy. Pasé 3 noches a la semana por casi un año encerrada y sola con Ted Bundy. El fin de semana después de los raptos, las playas en el lago Sammamish estaban raramente vacías. Durante los próximos meses, cuerpos de mujeres desaparecidas fueron encontrados en colinas cercanas. La policía de Washington intensificó su búsqueda. 12 mujeres habían desaparecido en Seattle y se sospechaba que todas fueron víctimas del misterioso Ted. Pero Bundy fue listo y supo cuándo mudarse. En septiembre de 1974 se mudó a Salt Lake City. Durante el siguiente mes y medio, 3 adolescentes desaparecieron sin dejar rastro. Luego, el 8 de noviembre, Bundy observó a la joven de 23 años, Carol Darronge. Fingiendo ser detective, le dijo que alguien había sido atrapado robando algo de su auto. Le pidió que mirara adentro para ver si había perdido algo. Ella le dijo que al parecer todo estaba allí, pero Bundy le pidió que lo acompañara a la estación para ver si podía identificar al ladrón. Aunque Darronge tenía sus dudas, hizo lo que le pidió. Pero cuando ella se subió a su Volkswagen, él reveló sus intenciones. La esposó y amenazó con matarla en el acto. Pero ella logró abrir la puerta del auto. Se liberó. Darronge es al parecer la única mujer que logró escapar de las garras de Ted Bundy. Pero Bundy siguió como si nada. En los siguientes meses, más mujeres murieron. En Utah, Bundy fue finalmente atrapado por una infracción de tránsito. Carol Darronge lo reconoció en una identificación. Fue hallado culpable de secuestro y sentenciado de 1 a 15 años.
Luego fue extraditado a Colorado, donde de acuerdo con muestras de cabello encontradas en su auto fue acusado de asesinar a una joven. Y allí, a través de un pequeño agujero en el techo de su celda, escapó para matar de nuevo. 8 días antes de los asesinatos en la fraternidad, Ted Bundy huyó de Colorado hacia Florida. Un amigo le prestó dinero. Había estado en la cárcel por 1 año y su compulsión fatal creció durante ese periodo. Su necesidad de calmar su adicción creció tanto, ya que estuvo en prisión y no podía matar, sino sentarse allí alimentando sus fantasías, pensando en matar. Y cuando salió, no controló sus impulsos. Bundy ahora se arriesgaba y cometía errores. Ya no usaba el ardid del amable desconocido. En la fraternidad Chi Omega, atacó con violencia e ira y dejó atrás la pista que llevó a su captura. Bill Hachmeier cree que la imprudencia de Bundy era inevitable. Los asesinos en serie se vuelven más osados y menos predecibles con el tiempo. De todos los asesinos en serie de los que he visto, sus crímenes empiezan por razones diferentes. El primer asesinato pudo ser accidental, quizás fue una agresión imprevista, pero después se convierte en un predador. Cuando estuvo en prisión, Bundy fue el mejor caso de estudio sobre asesinatos en serie. Hachmeier trató de determinar de dónde provenía la compulsión fatal de un asesino. Incluso el mismo Bundy ayudó a interrogar a otros asesinos en el pasillo de la muerte para hallar un denominador común. La respuesta no fue clara. Los asesinos en serie tienen los mismos antecedentes y conducta que el resto de nosotros. Los asesinos en serie tienen diferentes orígenes. No hay un factor consistente que se sepa sobre su desarrollo. Básicamente, al estudiar la evolución de Ted Bundy como ser humano, uno se sorprendería al saber que se convirtió en asesino en serie, ya que no actuaba diferente. No parecía madurar de forma distinta a la de los niños a su alrededor. La escritora Anne Rule cree que los asesinos como Bundy nacen y se crean. Bueno, pienso que un asesino en serie o cualquier sádico psicópata debe tener una combinación de genes predispuestos a la violencia. Es igual que las personas que tocan el violín o pueden bailar, pero estas personas tienen la tendencia de ser violentas. Más cuando el niño nace en un hogar amoroso donde se siente seguro o se siente segura, no lo sé. Pero si existe la terrible combinación de una predisposición genética y un hogar abusivo, pues ese es el terreno perfecto para crear a estas personas. Bundy mostró sus tendencias homicidas desde niño. Cuando él tenía 3 años, su tía Julia, adolescente en ese entonces, se despertó y encontró a Ted colocando cuchillos en su cama. Para la mayoría de los asesinos en serie, se trata de decisiones. Todos somos producto de nuestro ambiente, genes, experiencias y lo que decidimos en la vida, ya sea estudiar una carrera o elegir una pareja o defender algo. Y si somos asesinos, es nuestra responsabilidad. Bundy descubrió a los 20 años que era un hijo ilegítimo. Aspiraba a algo que su padrastro no podía costear: involucrarse en la política local. Pero el rechazo de una universitaria de clase alta y refinada pudo haberlo llenado de una progresiva ira. Cuando empezó a matar menos de 1 año después, todas sus víctimas tendrían un parecido a la joven que lo rechazó. Cuando el agente Hachmeier empezó a pasar más tiempo con él, Bundy comenzó a llamarlo su mejor amigo. Él describió lo que era ser un asesino en serie. Él dijo que cuando estás solo con una víctima con vida y que lucha e implora por su vida, uno se convierte en Dios y que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él dijo que cuando los mataba, oía los últimos sonidos que hacían y que su boca prácticamente saboreaba los últimos suspiros que salían de sus cuerpos. Y dijo que eso le producía una sensación fenomenal de poder y que se alimentaba de todo eso por un tiempo.
Era como salir de una especie de horrible trance o sueño. Solo puedo compararlo con, ya saben, no quiero exagerar, pero haber sido poseído por algo tan terrible y tan extraño y despertar de eso la mañana siguiente, recordar lo ocurrido y darse cuenta de que en los ojos de la ley y en los ojos de Dios uno es responsable. Bundy fue hallado culpable de matar a 3 mujeres y confesó haber asesinado a otras 30. La policía nunca sabrá si estaba alardeando o si solo dio un estimado. Recibió su último castigo el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. Hambrientos por este tipo de poder, los asesinos en serie se sienten obligados a matar. Pero no siempre matan a sus víctimas. A veces se casan con ellas. El 29 de junio de 1991, 2 piragüistas pasaban una tarde tranquila en el lago Gibson, cerca de las cataratas del Niágara, en Canadá. Las aguas bajaron, mostrando varios bloques de concreto manchados con pintura negra. Cuando uno de los hombres pisó un bloque, este se partió en 2. Quedó impactado por lo que vio. Adentro estaban las extremidades desmembradas de un cuerpo humano. La policía halló partes humanas en los 8 bloques. Les tomó 2 semanas obtener los registros dentales para identificar a la víctima. Era una adolescente llamada Leslie Mahaffey, quien desapareció 2 semanas antes en la ciudad cercana de Burlington. Su asesino también abusó sexualmente de ella. Fue un crimen impactante para un país donde la violencia es inusual. Vince Bevan, de la Policía Regional de Niágara, fue puesto a cargo de la investigación. Cuando identificamos a la víctima, ya había pasado un mes. Así que tuvimos que regresar y tratar de descubrir con quién estaba, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, y empezamos a trabajar en la ciudad de Burlington para ver si podíamos hallar pistas que nos guiaran en la dirección correcta con respecto a cómo murió y terminó en bloques de concreto en el lago Gibson. Pero no había testigos ni pistas que revelaran la identidad del asesino. El científico forense Mike Kershaw procedió a examinar los bloques de concreto, específicamente los escombros, esperando hallar evidencia útil. Examiné cerca de 317 kilos de concreto y solo en el análisis con fuentes de luz pasé probablemente cerca de 120 horas. Algunas cosas que esperábamos encontrar eran objetos de Leslie Mahaffey, como joyas. También buscábamos evidencia como sierras u hojas de sierra. Pero lo que encontré fue cabello, fibras y cabello que no parecía parte del concreto ni de Leslie Mahaffey. Análisis químicos determinaron que el concreto era premezclado y de una marca tan común que era imposible de rastrear. La evidencia consistía en la pintura negra y en cabellos que coincidían con los de la víctima y varias hebras de un cabello diferente y claro. Kershaw no tenía nada para compararlo. La evidencia forense no era de mucha ayuda. La búsqueda del asesino del Niágara se hizo más urgente cuando se denunció la desaparición de otra joven llamada Kristen French. Ella salió de la escuela el 16 de abril y fue vista por última vez caminando cerca de una iglesia. Nunca llegó a casa. 2 semanas después de la desaparición de Kristen French, un hombre que buscaba metal descubrió su cuerpo. Fue abusada sexualmente y asesinada de forma similar a Mahaffey. Para Vince Bevan, era obvio que había un asesino en serie, y su osadía fue una señal de alarma. Kristen French había sido raptada a las 3 de la tarde en un estacionamiento cercano a una calle concurrida. Que alguien la raptara en esa área en particular
era inusual debido al riesgo que el atacante tuvo que enfrentar. Hubo muchas cosas que en ese momento pudieron haber interferido con sus planes y si no fue una acción desesperada, estaba por encima del nivel de riesgo para un criminal de este tipo. El primer indicio del caso provino de 120 kilómetros de distancia en el pueblo de Scarborough. Durante 2 años, la policía de allí trató sin éxito de atrapar a un violador en serie. Siguiendo el indicio, en 1990 visitaron a Paul Bernardo, un contador que se parecía al hombre descrito por algunas de las víctimas. Parecía un sospechoso improbable. Cuando uno se imagina a alguien que pudiera ser responsable por crímenes así, uno espera que esté marcado de alguna manera, así como un jorobado que arrastre una pierna. Como procedimiento de rutina, la policía tomó muestras de sangre y saliva de Bernardo para analizarlas. Era uno de 1.500 posibles sospechosos, pero en esos días, cuando las pruebas de ADN estaban en sus inicios, el proceso llevaba tiempo. A un equipo de forenses canadienses les tomó 2 años completar el análisis de ADN de Bernardo. Pero Bernardo se había mudado de Scarborough a Niágara en 1991. Las violaciones en Scarborough se detuvieron de repente, pero empezaron en Niágara. Cuando se obtuvieron los resultados de ADN en febrero de 1993, estos probaron que Bernardo era el violador de Scarborough. Las autoridades notificaron a la policía de Niágara. Pudimos haber hecho una conexión entre ambos crímenes más temprano en el caso, pero sucede que esa conexión no se hizo hasta que los resultados de ADN de Bernardo llegaron. Bernardo fue arrestado por las violaciones en Scarborough y los asesinatos en Niágara. Negó haber cometido los crímenes y la policía no tenía pruebas para vincularlo con los asesinatos. Si querían condenar a Bernardo, necesitaban pruebas tangibles. Bevan obtuvo una orden para registrar la casa de Bernardo. Un equipo de búsqueda duró 10 semanas buscando cabello, sangre y huellas, cualquier evidencia física que probara la presencia de las víctimas de asesinato. Nos arrodillamos con un microscopio y buscamos centímetro a centímetro hasta que hallamos cabellos y de hecho hallamos pequeñas fibras de cabello idénticas a las de Kristen French. Además del cabello, hallaron rastros de ADN de French y Mahaffey. Las autopsias revelaron que ambas víctimas fueron drogadas. En el cajón de un escritorio, los investigadores hallaron un tranquilizante que la esposa de Bernardo, Karla Homolka, obtuvo de la consulta de veterinario donde trabajaba. En una videocinta que Bernardo grabó para la aseguradora, la policía halló un inventario de su sótano y aparecieron más pistas. Primero observaron una sierra circular, una que para la policía pudo ser usada para desmembrar a la primera víctima. La siguiente pista en la cinta fue igual de incriminatoria. Mientras caminaba por el piso del sótano, mostró varias de sus herramientas y pasó por el lado de un armario abierto. Y en la primera repisa había 2 latas de pintura en spray. Una era gris y otra era negra. Así que pedimos una orden de registro. Y en la búsqueda no pudimos encontrar esa lata de pintura negra. Además de la evidencia en la cinta, los investigadores notaron varias incisiones en las escaleras del sótano. Al examinarlas microscópicamente, observaron marcas de pintura negra. Los forenses hicieron bloques de concreto de tamaño similar a los que fueron hallados con el cuerpo de Mahaffey. Usaron pintura en spray en los bloques y los subieron por unas escaleras similares. Las marcas que hicieron coincidían con las encontradas en las escaleras de Bernardo. La evidencia forense aumentaba, pero todo era circunstancial. Lograron cerrar el caso con la ayuda de un testigo improbable. En enero de 1993, la esposa de Paul Bernardo, Karla Homolka, lo dejó. Ella le dijo a la policía después que Bernardo la había atado y forzado a actuar como sus víctimas en sus últimos momentos.
Como tenía miedo de terminar igual que ellas, huyó. En febrero, como había cada vez más evidencia en contra de Bernardo, ella decidió hacer un trato y confesó que había participado en los terribles crímenes de Paul Bernardo. Crímenes que él grabó. Karla Homolka conoció a Paul Bernardo en 1987 cuando era una adolescente. Bernardo era un apuesto y al parecer exitoso hombre joven con solo 6 años más que ella. Pero debajo de esa amigable apariencia, Bernardo estaba poseído por un deseo de dominar mujeres. Roy Hazelwood, ex agente del FBI y experto en crímenes sexuales, estudió por 6 años el extraño vínculo entre los asesinos en serie y las mujeres que se enamoraban de ellos. Los fiscales canadienses lo llamaron para analizar el estado mental de Karla. Hazelwood cree que Bernardo, al igual que muchos asesinos en serie, ve a las mujeres como criaturas inferiores que no merecen respeto. Esto explica por qué buscan a mujeres de clase media en lugar de prostitutas o alcohólicas o drogadictas, porque quieren romper esa imagen de bondad y pureza que suele rodear a la persona de clase media alta. Cuando era adolescente, empezó a espiar a mujeres en la oscuridad. Se convirtieron en objetos que existían solo para su placer. Según Hazelwood, Bernardo consideraba a su futura esposa Karla Homolka como una mujer a la que podía dominar y obligar a hacer lo que quisiera. Estos hombres tienen una habilidad innata para identificar a mujeres vulnerables, mujeres ingenuas, mujeres con poca experiencia o autoestima baja, o que tuviesen, como mencioné antes, personalidades dependientes y que quieran y ansíen la atención de otros y su aprobación. Los padres de Karla la animaron a entablar un noviazgo con el apuesto y adinerado Bernardo. En 1990 ya la tenía bajo un horrible hechizo. En Navidad, ella lo ayudó a drogar a su propia hermana Tammy para que pudiera tener sexo con ella, pero la droga causó su muerte. Dijeron que había tomado demasiado alcohol. Nadie sospechaba la verdad. No había duda de que Bernardo la manipuló. Ella era una mujer atractiva, inteligente y joven. La razón por la que se involucró en el primer incidente es un misterio para mí. Pero creo que después de la muerte de su hermana, quedó atrapada. Quedó atrapada en medio de una situación de la que él pudo aprovecharse. La noche del 14 de junio de 1991, 6 meses después de la muerte de Tammy, Bernardo salió en busca de jovencitas. Según lo que le dijo a Karla, vio a Leslie Mahaffey afuera de su casa a las 2 de la mañana. Le ofreció ayuda para entrar y luego la convenció de entrar en su auto para darle un cigarrillo. Karla le dijo a la policía que Paul la obligó a grabarlo mientras abusaba de Mahaffey. Paul y Karla se casaron 2 semanas después. El día en el que la policía descubrió el cuerpo dentro del bloque. Con el tiempo, Bernardo afianzó su control sobre Karla y la involucró más en sus crímenes. Estaba enamorada de él y quería su aprobación y deseaba complacerlo. Aceptó participar y con el tiempo todo se volvió más extraño. Karla ayudó a su esposo a raptar a Kristen French en abril de 1992. Dijo que necesitaba una dirección y le preguntó a la joven dónde estaba en un mapa. Bernardo se escabulló detrás de ella y la metió en el auto. Una vez más, según Homolka, ella participó y grabó el abuso sexual de Bernardo. Pero ¿dónde estaban las cintas? A pesar de buscar en cada rincón de la casa de Bernardo por 10 semanas, la policía canadiense no pudo encontrarlas. Luego descubrieron que Bernardo, en prisión, le pidió a su abogado que se deshiciera de ellas.
Cuando las cintas fueron entregadas a la policía, confirmaron cada detalle de lo que Carla había dicho. Bernardo usaba las cintas para recordar sus crímenes una y otra vez. Las cintas y la declaración de Karla Homolka fueron más que suficiente para condenar a Paul Bernardo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Por participar en los crímenes, Karla Homolka fue sentenciada a 12 años en prisión. Esta sentencia se basó en su testimonio antes de encontrar las cintas. Pero estas mostraron claramente que Karla participó en la tortura y abuso sexual de las víctimas. ¿De verdad fue otra víctima o una cómplice que logró obtener un buen trato con la policía? ¿Es una víctima? No en el sentido de que ella es responsable por lo que hizo. Ciertamente es responsable por ello y debe ser castigada por sus acciones, ya que participó en el rapto y asesinato de 3 personas diferentes. En ese sentido, no es una víctima. ¿Es una víctima ya que cayó en su hechizo o en el sentido de que abusó de ella? En ese aspecto, sí, es una víctima en ese sentido. Desde la primera violación que cometió Bernardo hasta su captura, habían pasado casi 6 años. De acuerdo con Ann Rule, si no hubiese sido atrapado, habría continuado con sus asesinatos. Ellos empiezan con 2 o 3 años de diferencia, y luego solo 1 año, después 1 a cada mes, y luego 1 por semana, hasta que al final necesitan más y más de esa droga que ansían para sentirse normales. Y para los asesinos en serie es matar. Primero lo hacen para drogarse y luego porque sienten que lo necesitan. Y casi todos son atrapados ya que al final empiezan a arriesgarse. Lenta y dolorosamente, los expertos aprenden más sobre el patrón de un asesino en serie sexual. Pero si el asesino es una mujer, ¿seguirá ese mismo patrón? En diciembre de 1989, al lado de una autopista de Florida, en las afueras de Daytona Beach, los oficiales hallaron un auto abandonado registrado a nombre de Richard Mallory, residente en Tampa. Estuvo desaparecido por varios días. Mallory, de 51 años, apareció 1 semana y media después, desnudo, con varios disparos de un arma calibre 22 y abandonado a 3 kilómetros de donde estaba su vehículo. La policía acordonó el área para buscar pistas. El investigador Larry Horsepa, de la oficina del alguacil de Volusia, dirigió la investigación. En ese momento, no sabíamos qué había ocurrido, así que como en cualquier investigación de homicidio, realizamos un registro del área y recogimos todo lo que pudimos encontrar que pudiese estar relacionado con el crimen. Pero los investigadores hallaron poca evidencia que señalara al asesino. La investigación se estancó por falta de pistas. Mientras la policía de Volusia trabajaba en este caso, los oficiales de otros 3 condados se enfrentaban a otros homicidios. Inmersos en sus propias investigaciones, no sabían nada sobre otros casos, ni sabían que estaban relacionados. No sabíamos sobre los otros asesinatos que estuvieron ocurriendo por casi 1 año y básicamente trabajábamos por nuestra cuenta. Cuando la cantidad de muertos aumentó, la policía se dio cuenta de que había un patrón homicida en toda Florida. Finalmente, los departamentos de policía unieron fuerzas. Encontramos similitudes en que todos los hombres eran mayores de 45 años. Prácticamente todos viajaban solos, estaban en autopistas importantes y fueron abandonados cerca de esas autopistas y sus vehículos también fueron encontrados en otros lugares. El asesino había sido metódico y consistente. Todas las víctimas, menos una, recibieron disparos en el torso con una pistola calibre 22, un arma relativamente pequeña.
En todos los casos, el asiento del conductor estaba cerca del volante. La evidencia indicaba que el asesino era una persona baja, posiblemente una mujer. Si eso era cierto, sería un récord. Nunca se presentó el caso de una asesina en serie, o al menos la policía nunca vio una. Pero en este punto, eran solo conjeturas. El asesino había sido meticuloso y borró todas sus huellas. Pero el 4 de julio de 1990, una mujer declaró a la policía que vio un auto chocar contra una cerca y que luego se marchó. Adentro había dos mujeres, una rubia y una morena de menor estatura. A unos kilómetros se encontró un auto abandonado con esa descripción. Testigos en la escena también vieron a las dos mujeres. Se descubrió que el auto estaba registrado a nombre de Peter Sims, de 65 años, un misionero itinerante que estuvo desaparecido por casi un mes. La policía notó una posible conexión con los otros homicidios. El auto fue analizado por Merv Stevens del Departamento de Policía de Florida. El vehículo fue básicamente limpiado por dentro y por fuera. El analista forense revisó el apoyabrazos del lado del conductor del auto y lo removió. Al removerlo, observó lo que parecía o era idéntico a una huella de palma ensangrentada. La huella era su única pista, una pista muy incriminatoria. Pero las huellas ensangrentadas son frágiles. Los forenses solo tenían una oportunidad para extraerla, solo una oportunidad para vincular al asesino con la escena. No podían equivocarse. Extrajeron la huella como último recurso. Al descubrir lo que pensaban era una huella ensangrentada debido a su color rojizo, y luego de que la fotografiaran, esta comenzaría a secarse. Debido a la fragilidad de la huella, esta, solo como verla, caería en pedazos. Después de fotografiar la huella, se colocó cuidadosamente cinta transparente sobre ella. Luego se extrajo la huella con muchísimo cuidado. Cualquier doblez en la cinta podría romper la huella y dañar la evidencia. Cuando la huella se adhirió a la cinta, se colocó en una lámina blanca. Los técnicos estaban aliviados, la extracción había sido un éxito. Analizaron la huella de palma y la compararon con la de criminales conocidos en el estado de Florida. Steven descubrió que coincidía con la huella de una mujer llamada Lori Grody. Había sido arrestada por posesión de armas. Grody también era conocida como Cami Green y Aileen Wuornos. Como había evidencia de robo en varios de los autos, la policía fue a varias casas de empeño con la esperanza de encontrar los artículos robados. En una hallaron un ticket a nombre de Cami Green para una cámara y un detector de radares, objetos desaparecidos del auto de Richard Mallory. En Florida, las casas de empeño deben pedir huellas dactilares. La huella de Cami Green fue comparada con las huellas en los archivos. Las huellas coincidían. La huella de palma y los objetos robados estaban vinculados a una sola persona, una mujer llamada Aileen Wuornos. Los investigadores localizaron a Wuornos en Daytona Beach, donde se relacionaba con los ciclistas. Solía ir a un bar llamado El Último Recurso, donde dormía en bancos detrás del estacionamiento. Policías encubiertos la vigilaron constantemente hasta obtener evidencia de sus crímenes. Pero cuando descubrieron que habría una barbacoa para ciclistas el próximo fin de semana, les preocupó perder el rastro de Wuornos entre la multitud. El 9 de enero de 1991, la policía finalmente la arrestó. En su posesión tenía una llave que llevó a la policía a un casillero lleno de objetos robados de las víctimas. El caso en contra de Wuornos se volvió más sólido. Luego pidieron información a sus amigos.
Para no involucrarlos, Wuornos confesó. Le disparé y luego pensé, ¿por qué no seguirle disparando? Tenía que matar a ese sujeto, ya que si no, él iba a decirle a alguien. Cuando fue hallada culpable por el asesinato de 6 hombres, Wuornos fue reconocida como una de las primeras asesinas en serie, tan brutal como un criminal del sexo opuesto. Pero, ¿por qué a principios de diciembre de 1989 se convertiría en asesina, pidiendo aventones de hombres de mediana edad y pidiéndoles dinero a cambio de sexo para luego dispararles hasta morir? Wuornos afirma haber actuado en defensa propia. Es algo que para Larry Horsipa es difícil de creer. Creo que ella estaba haciendo su trabajo mientras viajaba por alguna razón. Quizás necesitaba dinero o concluyó que sus víctimas eran presas fáciles. En un punto de su vida, comenzando con Marjorie, decidió llevar un arma encima y una vez que disparó por primera vez y mató al primer hombre, pensó que fácil, así que, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Ann Rule ha estudiado casos de mujeres asesinas. Ella no cree que el motivo haya sido el robo. Está convencida de que Aileen Wuornos sentía que los hombres abusaban de ella y que matarlos era su forma de vengarse. Su ira es común en los asesinos en serie. De todas las mujeres que he analizado, ella es la única que parece tener un tipo de víctima en particular, un modus operandi que asesinó a solo extraños, lo que concuerda con el patrón de un asesino en serie. Para Ann Rule, el detalle más escalofriante de los asesinos en serie es que no se arrepienten por sus crímenes. Estas personas creen que merecen hacer todo lo que las haga sentir mejor. No les importa si lastiman a alguien, siempre y cuando les guste. Ellos son los únicos que existen y los demás somos de papel. No sentimos como ellos. Con cada crimen, un asesino en serie pierde una parte de su conciencia, lo que hace que matar de nuevo sea más fácil. Cuando los departamentos de policía en el país comparten información, ven con mayor rapidez el patrón de un asesino. Así pueden detener a los asesinos en serie para siempre. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un adolescente está perdido. Una investigación policial expone la muerte de docenas de niños y adolescentes. Todos son atribuidos a un solo asesino. Un fotógrafo perpetra violaciones y torturas, documentando meticulosamente sus crímenes en video y cintas de audio. En un tranquilo vecindario, 4 personas son encontradas muertas. La policía se pregunta acerca de la clase de asesino que podría cometer estas atrocidades. Para los asesinos en serie, una muerte es solo el principio. Obsesionados lo hacen una y otra vez, aprendiendo más con cada crimen, mejorando, perfeccionando. Están seguros de que nunca van a ser capturados, pero las autoridades trabajan sin descanso para su captura. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Agentes especiales. Justo después de las 6 de la mañana, el 23 de enero de 1978, en California, la policía del condado de Sacramento llega a la casa de Terry y David Wallin, que han sido llamados por un vecino que escuchó ruidos extraños en la casa de David. De 22 años de edad, Terry Wallin ha sido brutalmente asesinada. La casa muestra signos de una intensa lucha entre Wallin y su asesino.
Ella sufrió disparos y mutilaciones. Una gran herida de un cuchillo se refleja en su torso. Algunos de sus órganos internos han sido extraídos. Los investigadores están horrorizados por la ferocidad del crimen. La escena se vuelve más espantosa cuando se encuentra evidencia que sugiere que el asesino podría haber consumido la sangre de Wallin. Los oficiales encuentran un envase de líquido con huellas labiales sangrientas alrededor del borde. La policía de Sacramento no tiene claro qué hacer con la escena, pero saben quién puede ayudarles. Ellos llaman a un especialista, un hombre que está familiarizado con crímenes atroces. Su nombre es Ross Vorpagel. Él es un agente especial del FBI. La brutalidad de la matanza hace que Vorpagel sospeche que el asesino no podría controlarse a sí mismo y que la muerte de Terry Wallin puede ser solo el comienzo de sus estragos. Simplemente no hay necesidad de destripar a una víctima, de llegar al interior y mutilar partes de su cuerpo, de cortar 10 centímetros de una arteria importante y habérsela llevado. Es decir, ya teníamos prueba de su demencia, por lo tanto era de esperarse un hecho tan atroz. Vorpagel llama a un colega en el FBI. Robert Ressler ha rastreado y capturado a algunos de los asesinos más peligrosos del mundo. Como un perfilador criminal para el FBI, él muestra los rincones más oscuros de la mente de un asesino. En la década de 1970, fue uno de los primeros en utilizar el término asesino en serie para describir a aquellos que asesinan una y otra vez. Robert Ressler, como agente del FBI, se esfuerza por comprender la mente del asesino mediante el análisis de la escena del crimen. El saber cómo piensa el asesino es esencial para predecir su próximo movimiento. ¿Cuándo va a atacar? ¿Y a quién se va a dirigir? El agente del FBI debe tener la necesidad emocional de resolver un crimen. Se tiene que saber quién es el delincuente, cómo era su vida antes de delinquir y qué hace durante y después del crimen. Pero existe un peligro en estar muy cerca del asesino. Ressler tiene muy en cuenta las palabras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien escribió que todo aquel quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Para Robert Ressler, la observación de Nietzsche es una motivación y una alerta. Mirar el abismo para mí significa mirar hacia las profundidades, las grietas más oscuras de la mente del ser humano. Y cuando se dice, el abismo también mira dentro de ti, para mí eso significa que estoy viendo mi reflejo. Porque en cada asesino perverso, tú mismo, en parte, estás en ese lugar. En alguna parte de tu vida te pudiste haber desviado del camino. En la década de 1970, Ressler fue uno de los miembros originales de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, el primer programa del FBI para investigar sistemáticamente motivaciones de un asesino. Ressler entrevistó en prisión a algunos de los asesinos más notorios de los Estados Unidos para aprender sus hábitos y actitudes. Hoy en día Ressler es un consultor privado, quien trabaja por todo el mundo para ayudar a resolver los crímenes. En enero de 1978, Ressler aplica sus conocimientos para ayudar a los investigadores del condado de Sacramento. Idean un perfil psicológico del asesino de Terry Wallin. Fue el primer paso para el seguimiento del asesino. Ressler comenzó su perfil examinando los detalles de la escena del crimen. Lo que se busca en una escena del crimen es la posición en la que el cuerpo fue dejado por el asesino. Se observa el estado del cuerpo desde el punto de vista si está vestido o desnudo y qué arma pudo traer el asesino a la escena para usarla y llevársela. Esos son algunos de los puntos que todos debemos pensar desde un principio. Después de que Terry Wallin recibiera el disparo, el asesino mutiló varias partes de su cuerpo en su propia cocina.
Luego dejó las partes del cuerpo como un detalle que resultaría ilustrativo para Ressler. Debido a que el mayor número de asesinos en serie son hombres, en ese momento Vorpagel y Ressler concluyen que el sospechoso es un hombre. También suponen que es blanco, como la mayoría de los asesinos en serie estadounidenses. La brutalidad del crimen y la indiferencia aparente del asesino para dejar detrás las evidencias convencen a los agentes de que el sujeto tiene una enfermedad mental. Esto les ayuda a determinar la edad del asesino. Ressler sabe que los trastornos psicológicos por lo general comienzan en la adolescencia. Se necesitarían por lo menos 8 años para que el asesino crezca lo suficientemente trastornado para llevar a cabo los actos de violencia que infligió a Terry Wallin. Suponiendo que los síntomas comenzaron a los 15 años, Ressler calcula que el asesino estará a mediados o finales de los 20. Siendo mayor, él ya habría cometido varios homicidios atroces. Ressler va más allá. Él cree que el asesino es esquizofrénico, una enfermedad mental que se caracteriza por delirios, alucinaciones y comportamiento fuera de lugar. ¿Sí? ¿Desea algo? Oiga, ¿qué le sucede? ¡Déjeme! ¡Ayuda, policía! La naturaleza atroz del crimen apunta a la psicosis ya avanzada, una pérdida total de contacto con la realidad. Como él se bebe la sangre de sus víctimas, los investigadores lo llaman el asesino vampiro. Desde su oficina en Virginia, Ressler trabaja febrilmente con Vorpagel, el cual se encuentra en Sacramento para refinar el perfil del asesino. ¿Qué aspecto tendría? Ellos están convencidos que la policía debe buscar a alguien delgado. Los hombres esquizofrénicos generalmente se alimentan mal. Ross Vorpagel cree que el asesino le presta poca atención a su apariencia. Un tipo que está sufriendo de una enfermedad mental grave es muy probable que tenga un deterioro en su higiene. Probablemente no se corte el cabello, lleva la misma ropa durante semanas, no se lava los dientes y tiene mal aspecto. Debido a su extraño comportamiento, el asesino seguramente debe vivir solo. Vorpagel entrega una copia del perfil del sospechoso a la policía de Sacramento para hacerlo circular por todo el condado. Pero no surge ningún sospechoso fuerte. El asesino vampiro sigue en libertad. ¿Podrán los perfiladores encontrarlo antes de que vuelva a cometer un asesinato? 3 días después del brutal asesinato de Terry Wallin en 1978, a menos de 1 milla de distancia de la casa de Wallin, el asesino vampiro ataca de nuevo. La policía encuentra los cuerpos de Daniel Meredith, Evelyn Murad y su hijo Jason. Al mismo tiempo indican que se encuentra desaparecido y presumiblemente muerto el sobrino de Michael Murad Ferriera, de 1 año y 10 meses de edad. Estas nuevas muertes convencen a Ressler y Vorpagel a resolver este caso rápidamente, antes de que el asesino vuelva a atacar. Los agentes redoblan sus esfuerzos, usan la información obtenida en esta escena del crimen para refinar su perfil original. De nuevo, el asesino vampiro atacó a sus víctimas. De nuevo, utiliza cuchillos tomados de la cocina de la víctima. Dos cuchillos se encuentran en la habitación y otro fue encontrado fuera. A él no parece importarle dejar las armas arrojadas en el lugar de los hechos. Estos datos le indican a los perfiladores que el asesino no está planeando sus crímenes. A pesar de que lleva un arma, le corta partes de su cuerpo con armas blancas que encuentra en el lugar y luego los deja allí.
Tenemos un cuchillo que se utilizó para mutilar los cuerpos. Fue tomado de la cocina y luego se desecha en la escena del crimen. Al ver esto por segunda vez, sin duda recalco en mi mente que estamos tratando con un asesino altamente desorganizado. Organizado y desorganizado. Estas palabras describen el comportamiento de un asesino en serie antes, durante y después del asesinato. Los asesinos en serie organizados tienen mucho cuidado con sus movimientos. Cubren sus senderos tan a fondo que poca o ninguna evidencia permanece para atarlos a sus crímenes. Por lo contrario, los asesinos en serie desorganizados actúan por impulso. Su comportamiento es al azar, por lo tanto, su siguiente movimiento es difícil de predecir. Los investigadores encuentran manchas de sangre en la tina. Perfiladores creen que el asesino vampiro pudo haber tomado un baño en una mezcla de agua y sangre. Los crímenes son cada vez más espantosos, el asesino más cruel y desorganizado. Ahora bien, sabemos que una persona común no va a llenar una tina con agua y sangre y tomar un baño. Así que aquí vemos la personalidad, aquí vemos la enfermedad mental, vemos lo grave que está. A partir de la evidencia en la escena del crimen, Vorpagel y Ressler reconstruyen la espantosa secuencia de los acontecimientos. Y el aterrador retrato de un hombre que nunca han visto comienza a emerger. La evidencia refuerza la creencia de los agentes que la apariencia del asesino vampiro seguirá deteriorándose. Él probablemente no habrá cambiado de ropa. A menos que él esté soltero y viva solo, el asesino posiblemente no podrá pasar inadvertido. El sujeto es solitario y delgado, despeinado, no mayor de 30 años de edad. Los investigadores quedan desconcertados cuando una camioneta de color rojo robada a Daniel Meredith, víctima de un asesinato, aparece en una corta distancia. Debido a que se encontró cerca, Ressler determina que el asesino vampiro debió haber caminado a la escena del crimen y luego huyó a pie después de abandonar el auto. El asesino debería vivir no muy lejos de allí, dentro de una distancia muy cercana al auto abandonado, diría que aproximadamente medio kilómetro. El día después de los asesinatos Mirrod, la policía recibe un informe que indica que un perro había recibido un disparo y sufrió mutilaciones dentro de los bloques cercanos a la escena del crimen. Para los agentes es el momento ideal que han estado buscando. Saben que cuando son niños, los asesinos en serie mutilan y matan animales. Él saldría y mataría a estas mascotas disparándoles con la misma arma con la que asesinó a Wallen, Mayroth y Meredith. Y entonces, él luego los destriparía y bebería su sangre. A medida que se encuentren más animales muertos, el círculo se cierra. Los agentes están convencidos de que el asesino vampiro vive cerca de los animales mutilados y sus víctimas humanas. No debe haber viajado muy lejos. La policía circula el perfil revisado por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien pueda haber visto a un hombre con mal aspecto actuando de manera extraña. Los oficiales se comunican por vía radio, a medio kilómetro de los homicidios. Cuando una mujer de 20 años está saliendo de un centro comercial en Sacramento, un hombre extraño se acerca a ella. Al enterarse de los crímenes del asesino vampiro, la mujer contacta a la policía. Ella le dice a los oficiales que el hombre que eludió en el centro comercial es un antiguo compañero de clases, Richard Trenton Chase. Ella se sorprendió por su apariencia. Él tenía manchas de sangre en su sudadera. Sus ojos parecían hundidos en las órbitas. Una costra amarillenta alrededor de la boca. Según la descripción de la mujer, Chase encaja en el perfil del asesino vampiro.
Armados con una orden de cateo, los agentes entran en la casa de Chase. No están preparados para lo que van a encontrar. Parafernalia nazi predomina en el pequeño apartamento. El lugar está lleno de folletos sobre conspiraciones extraterrestres. El caos en la sala de estar de la casa se ajusta al perfil de una persona con una mente igual de caótica. En la cocina, la policía encuentra aparatos salpicados de sangre, así como artículos de periódicos sobre el asesinato de Terry Wallin. Varios platos en el refrigerador contienen tejido humano. En un cajón de la cocina hay cuchillos tomados de la casa de Wallin. Los investigadores también encuentran una caja de herramientas y botas de goma manchadas de sangre. Chase es detenido y acusado de 6 cargos de asesinato en primer grado, entre ellos el asesinato del sobrino de Evelyn Murad, de 1 año y 2 meses de edad, Michael Ferriera, cuyos restos se encuentran a poca distancia del apartamento de Chase. El jurado delibera solo unas pocas horas antes de pronunciar a Chase culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte en la silla eléctrica. En 1979, Robert Ressler decidió hablar con Chase en prisión. La razón por la cual lo entrevisté, francamente, era para hacer una actualización y validar el perfil y trabajo que había hecho. Al hablar con él directamente, después de trabajar en el caso, ver las escenas del crimen, después de leer los informes de la policía y, por supuesto, los registros de la corte, es la forma en que realmente se afina un perfil. Chase le dice a Ressler que había matado solo para preservar su propia vida. Necesitaba sangre. Chase dice para sobrevivir a lo que él llamó la intoxicación jabonera. Chase cree que un residuo pegajoso bajo su jabonera demostró que se estaba muriendo. Afirmó que su sangre se estaba secando y corría fuera de su cuerpo. Chase sostuvo que sus asesinatos se hicieron en defensa propia. Cuando llegó a su plena motivación, dijo que por todo su cuerpo la sangre se estaba convirtiendo en polvo y se movía muy lentamente, lo que le hacía estar fatigado y llegar a estar muy enfermo, y sintió que estaba haciendo esto por la influencia de ovnis o extraterrestres, y dijo que la única manera de que pudiera contrarrestar esto era conseguir un nuevo suministro de sangre humana. ¿Qué impulsa a un hombre como Chase a asesinar? Un estudio del FBI sobre 36 asesinos en serie reveló que un 80% inició su vida en hogares con 2 padres. A los 2 años, un 50% de padres habían abandonado a sus familias. Casi la mitad de los delincuentes encuestados informó relaciones frías o indiferentes con sus madres. 26 informó este tipo de relaciones con sus padres. Casi el 70% de las familias tenía antecedentes de abuso de alcohol. 1/3 tenía antecedentes de abuso de drogas. Casi todos reportaron alguna forma de abuso psicológico, físico o sexual en la infancia. De niños, muchos asesinos en serie torturaron animales. La mayoría no se graduó en la secundaria. Mientras que los hombres tenían la inteligencia requerida para realizar trabajos especializados, muchos tenían antecedentes de trabajo deficientes. El 20% o 6 delincuentes nunca habían mantenido un trabajo estable. Sin embargo, según todas las apariencias, los asesinos en serie parecen normales, al igual que su vecino o su amigo. La mayoría de estas personas son como la gente común. Muchas veces son inteligentes, son atractivos, son buenos conversadores. Ellos, por lo general, presentan características comunes y son engañosos. Lo que sucedió ese día fue un momento de impulsividad en mi vida. Ressler se opuso a la pena de muerte para Chase. Según él, padecía de una enfermedad mental y debería haber sido encerrado de por vida en un hospital de la prisión. Los psiquiatras de la prisión finalmente aceptaron. La sentencia de la fiscalía fue cambiada a vida en un centro médico mental de California en Vacaville. Pero Chase se suicidó en su celda justo después de Navidad de 1980. Almacenó sus pastillas antidepresivas y luego tomó todas al mismo tiempo.
El breve y caótico reino de terror de Richard Trenton Chase había llegado a su fin. Por lo contrario, uno de los asesinos en serie más astutos de los Estados Unidos fue también uno de los que nos costó arduo trabajo encontrar. Muy inteligente y tenía una fantástica habilidad para la fotografía. Este asesino especializado en el secuestro, la violación y la tortura. La policía lo llama el sujeto no identificado, sin ID. Era un maestro de la planificación. Utilizó películas y cintas de audio para grabar sus crímenes. En un pequeño almacén alquilado, donde guardó las imágenes de sus víctimas y las grabaciones de sus gritos de angustia. Él fue tan meticuloso que no dejaría prácticamente ninguna evidencia de sus atrocidades, a excepción de las fotografías que se tomó a sí mismo. Sin ID, falsificaba matrículas de autos con el fin de salir desapercibido frente a la policía. Añadió suspensiones reforzadas y una vez dentro, sus víctimas no tenían prácticamente ninguna posibilidad de escapar. Durante 5 años viajó de estado a estado, sin permanecer en un lugar demasiado tiempo. Él era autosuficiente, financió sus delitos de secuestro, abuso sexual y tortura con otro crimen. Él era un experto falsificador. Estaba seguro de que nunca sería capturado. En Manassas, Virginia, un equipo de ex agentes del FBI persigue a algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Se hacen llamar el Grupo Academia. Entre ellos se han acumulado años de experiencia en la investigación de los asesinatos en serie. Robert Hasselwood y Peter Smerick son expertos en perfiles psicológicos de criminales. Si en la vida eres una persona impulsiva y actúas sin pensar, entonces, en una escena del crimen puedes ser muy descuidado y esto es un reflejo de tus actos. Por otro lado, si en la vida eres una persona fría y calculadora que no toma riesgos innecesarios, ese tipo de comportamiento también se puede demostrar en una escena de crimen. A pesar de la evidencia en una escena del crimen, la categorización de los asesinos en serie es difícil. Algunos asesinos en serie demuestran una mezcla de costumbres desordenadas y organizadas. Sucede que un investigador empieza a buscar en una escena del crimen y trata de poner al delincuente en una de estas categorías bien organizadas. Él va a estar decepcionado cuando la persona se detiene y no se ajusta a estas categorías. En el balneario de Ocean City, Maryland, una joven acaba de terminar su turno en una tienda pequeña. Es Día de los Caídos en 1979. Ella es abordada por un hombre que se identifica a sí mismo como un oficial de policía. Él le muestra su identificación y está conduciendo un auto de policía sin matrícula. Él le dice a la mujer que es una sospechosa de una serie de robos. Insiste en que ella lo acompañe a la comisaría para ser interrogada. Le coloca esposas y la empuja al auto. Es el comienzo de la experiencia más larga y aterradora en la vida de la mujer. El hombre no es un oficial de policía. Él es sin ID. Y ella es su última víctima. Él la lleva a un edificio abandonado donde de pronto la abusa sexualmente y la tortura. Le toma fotografías de todo el mal que le está haciendo. Creo que una de las palabras que usamos hoy son poder y control. Si usted está tratando con un agresor sexual y está tratando con un asesino en serie, creo que todo se reduce a los dos elementos básicos, el poder y el control sobre la vida de otro individuo. De nuevo empuja a la mujer aturdida a su auto.
y la lleva a un último viaje. El agresor detiene el auto, abre la puerta del pasajero y arroja a la mujer en una zanja. Pero él no la asesinó. Le permitió vivir a la víctima, quien después de un lapso de tiempo y a la luz del día fue encontrada y rescatada. Para el FBI, todo se convirtió en una investigación por secuestro. El FBI estableció una búsqueda masiva para Sina ID. La mujer de Ocean City fue la última de una larga lista de sus víctimas. Algunas fueron torturadas, otras asesinadas. Pero pasaron muchos años antes de que alguien tomara el caso. Al mismo tiempo que el FBI busca a Sina ID, el servicio secreto estaba tras la pista de un falsificador muy difícil de encontrar. Un hombre que habitualmente paga con billetes falsos de $20 a empleados confiados en tiendas en centros comerciales en la región central y la costa este. Un elemento sobre cualquier agencia policial. No importa lo efectiva que pueda ser, se necesita un poco de suerte y la cooperación de una ciudadanía alerta. En este caso, una empleada en alerta relató haber hablado con un cliente que se encuentra actualmente en la tienda. Notificó a la seguridad del centro comercial. Por su parte, ellos notificaron a las autoridades locales y dentro de un corto periodo de tiempo, el sospechoso fue detenido. La policía detiene a un hombre, James Mitchell de Bardeleven. El servicio secreto descubre rápido que de Bardeleven no es un falsificador estándar. Los agentes buscan en una unidad de almacenamiento alquilada por de Bardeleven. En el interior hay fajos de billetes falsos que ha estado pasando. Pero para su sorpresa, los agentes también descubren una colección grotesca de imágenes y grabaciones de audio. En el descubrimiento de 1983 se halla el foco de la investigación del FBI. Robert Hazelwood. En aquel entonces, el agente especial que había escrito un perfil criminal de Sina ID revisó los materiales incautados en la unidad de almacenamiento de Bardeleven. Agentes encuentran miles de fotografías de víctimas de Bardeleven. Entre ellos se encuentran fotos y grabaciones de audio de la mujer secuestrada en Ocean City en 1979. Algunas de las fotos se remontan a principios de 1960. Encuentran las herramientas de trabajo de un asesino, la ropa de la víctima, 10 armas, una identificación falsa de policía, revistas, ropa interior manchadas de sangre, joyería, 7 matrículas de vehículo que le permiten a de Bardeleven recorrer la ciudad en auto para cometer sus crímenes. El FBI también encontró notas escritas a mano que contenían códigos que se referían a crímenes pasados y futuros. A pesar de haber descubierto la colección de imágenes y sonidos incriminatorios, los agentes tienen un problema. El rostro del asesino sigue estando literalmente fuera del marco de las fotografías que se han capturado con las víctimas. Los investigadores tendrán que probar que de Bardeleven es el hombre de las fotografías si van a vincularlo de manera concluyente a los abusos y muertes. Durante su carrera en el FBI, Peter Smerick era un experto en fotografía forense. El servicio secreto le envía una serie de fotografías de Bardeleven para analizar. Varias muestran el torso desnudo y los brazos descubiertos. Smerick centra su atención en los brazos. Estos tienen un patrón distintivo de pequeños lunares y pecas. Smerick le pide al servicio secreto que saquen temporalmente a de Bardeleven desde su celda con el fin de fotografiarlo en la misma posición como sale en las fotos confiscadas. El primer movimiento es rentable.
Cuando Smerick compara las fotografías tomadas por el servicio secreto con las que se encuentran en la unidad de almacenamiento, hallan los patrones de los lunares. Es la prueba que los agentes buscaban desesperadamente. En todos los años que trabajé con perfiles criminales, no puedo pensar en otro caso en el que el delincuente era un excelente fotógrafo. De manera tal que, sin saberlo, tomó sus propias fotografías de la escena del crimen y eso fue lo que terminó llevándolo a la cárcel. En 1984, de Bardeleven fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Hoy cumple su sentencia en una penitenciaría del estado de Texas. De Bardeleven es uno de los criminales más peligrosos, en mi opinión. Él fue capaz de cometer una serie de crímenes durante varios años en una variedad de estados, y esos delitos nunca fueron vinculados a él. Eso le hizo extremadamente peligroso. Creo que está involucrado en muchos más delitos atroces, teniendo plena conciencia. Mediante el control de todas las variables, las armas, la ubicación y la víctima, un asesino en serie organizado puede deslizarse a través de cualquier persecución, saliéndose con la suya durante años mientras se oculta a la vista. Tal fue el caso de John Wayne Gacy, un prominente hombre de negocios del área de Chicago. Muy querido y respetado, Gacy ocultaba un terrible secreto. ¿Está el señor Gacy? En 1978, en Des Plaines, Illinois, Robert Piest, de 15 años de edad, fue reportado como desaparecido. Habiendo aprendido que Gacy estaba preparando una oferta de remodelación de una farmacia donde Robert Piest trabajó, el detective principal, José Kosenka, del Departamento de Policía de Des Plaines, va a la casa de Gacy. Gacy niega conocer a Piest, pero los investigadores sospechan. Una verificación de antecedentes revela que Gacy fue condenado una vez por el abuso sexual de un adolescente. Kosenka coloca a Gacy bajo vigilancia. Inicialmente cooperaba con la policía. Gacy se vuelve cada vez más hosco cuando la investigación de Kosenka continúa. Tenía una mirada agresiva. Se podía sentir su odio. No le importaba lo que estábamos investigando. Él estaba preocupado por tratar de mantenerse fuera del camino. Gacy amenaza con una demanda si la policía continúa su vigilancia. Oficiales persisten, sospechando que Gacy tiene mucho que ocultar, pero incluso ellos no están preparados para saber lo que encontrarán. En 1978, durante varias semanas, la policía de Des Plaines no dejó que John Wayne Gacy estuviese fuera de vista. Finalmente llegó el momento de entrar a su casa. En la búsqueda descubren un recibo de fotos que pertenecía a Robert Piest, que une a Gacy a la desaparición del adolescente. Una búsqueda exhaustiva revelaría aún más. El detective Kosenka fue el primero en entrar a la casa de Gacy. Fui una de las primeras personas que llegaron a la casa. Y entré por la puerta trasera. Caminé por el lugar. Estaba oscuro. Era misterioso. Las persianas de las ventanas estaban cerradas. Había una sensación siniestra, debido a que estábamos empezando a creer que podía haber gente sepultada debajo de la casa de Gacy, con base en la información que habíamos recolectado. La policía entrevistó a la ex mujer de Gacy, amigos y ex empleados. Salieron historias de Gacy con proposiciones de favores sexuales a sus trabajadores, que algunos habían desaparecido, y que su casa tenía un olor extraño. Uno de sus trabajadores sugirió comprobar los espacios de acceso. Después de un riguroso interrogatorio, Gacy admite a los detectives que 4 años antes, en 1974, asesinó a uno de sus compañeros homosexuales. Gacy afirma que el asesinato fue en defensa propia, que ocultó el cuerpo del hombre debajo del suelo.
Entonces Gacy sorprende a los investigadores. Él confiesa que asesinó a casi 3 docenas de hombres jóvenes y niños. También esconde muchos de sus cuerpos debajo del suelo. Las confesiones desencadenan una intensa búsqueda de los desaparecidos. Los detectives examinan el espacio de acceso con la esperanza de encontrar a las víctimas de Gacy. Descubren 3 cuerpos en descomposición y partes de otros órganos. Pero la policía no se detiene con la revisión del espacio. Al saber que más cuerpos deben estar escondidos debajo de la casa, ellos penetran el suelo para encontrarlos. Con el tiempo hallarían cuerpos enterrados bajo el suelo del comedor y el garaje. Bajo la casa hay un campo de muerte lleno de huesos enterrados y esqueletos desordenados. La policía detiene a Gacy por el asesinato de Robert Piest. Aunque los cuerpos que descubrieron tenían mucho tiempo de muertos, ninguno podría ser el del niño desaparecido. Gacy pensó que la mejor manera de no ser atrapado por sus crímenes era mantener el control de sus víctimas después de matarlos, pero cuando eres un psicópata, se imagina que nunca encontrarían aquellos cuerpos enterrados. Piensa que su inteligencia es superior a todos, incluso más que la policía. Al esconder a sus víctimas en su propia casa, Gacy mantuvo un control total sobre ellos, incluso muertos. Podría seguir confiando en que nadie era capaz de encontrarlos sin su conocimiento. Desde su cuidadosa atención y planificación hasta la muerte, es la marca de un asesino altamente organizado. Todo cada vez es más claro, especialmente cuando se ve en el interior de la casa. Indicaría que Gacy era muy metódico, muy bien planificado, y que él había pensado estos crímenes en gran detalle antes de embarcarse en ellos. Gacy también arrojaba a sus víctimas en el río Des Plaines. La policía recuperó 6 cuerpos en ese lugar. Uno de ellos era Robert Piest. Cuando todo terminó, la policía identificó los restos de 33 personas. Bob estaba interesado en el proceso debido a que el FBI estaba formulando dentro de la Unidad de Ciencias y Comportamiento un tipo de estudio en profundidad de las personas que cometen una serie de asesinatos y querían saber más sobre ellos, querían entenderlos. Y este era un caso muy típico. El objetivo de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI es el mapeo de la mente del asesino en serie. Muchas personas creen que es el acto sexual lo primordial para los agresores. En realidad es todo el juego lo que es importante para ellos. El proceso de selección, la vigilancia, sabiendo que yo ya te he elegido a ser mi víctima y que tú no lo sabes. Luego toda la planificación que se dedica y las etapas de llevar a cabo el secuestro a la realidad. También están los ensayos, y que esto lo viven quizás durante semanas o meses antes de que ocurra el secuestro real. Y en cierta medida, después la actividad sexual casi puede ser una secuela. Con cada muerte, Gacy refinó sus métodos, aprendió de sus errores y mejoró en sus crímenes. Atrajo cuidadosamente a sus víctimas a una trampa bien diseñada. Los distrae con juegos, dándoles bebidas alcohólicas y mostrándoles películas pornográficas. Bien, eso es. Sosténla correctamente. Así. Con el tiempo se sintió tan seguro que asombrosamente eligió a un adolescente de su propio vecindario. Muchas de las víctimas llegaron a la casa de Gacy con la esperanza de conseguir un trabajo en su empresa contratista. Él se reunía con ellos en su garaje. El garaje a prueba de sonido fue diseñado por Gacy y construido por su empresa. Una puerta motorizada era la única manera de entrar o salir.
Si las víctimas no se oponían, Gacy demostraría un truco de magia llamado las esposas hechizadas. Te mostraré este truco, ¿bien? Están cerradas, ¿cierto? ¿Bien? Después de mostrar cómo funcionaban las esposas, Gacy persuadiría a su víctima para que las usara. ¿Listo? ¡Eso es! Es muy fácil, ¿no? Después los desafiaría a intentar el truco detrás de su espalda. Si la víctima estaba de acuerdo, se accionaba la trampa. Gacy cambiaría las esposas hechizadas por las reales. Muy bien. Eso es. Ahora, inténtalo tú. Una vez inmovilizado, la víctima se encontraba a merced de Gacy. Oye, necesito ayuda. Es muy fácil. 1, 2, 3 y listo. Solo Gacy sabe exactamente lo que sucedió después. Bien, déjame ayudarte. Al igual que el agresor sexual y asesino en serie James Mitchell de Bardeleven, Gacy pensó que había cubierto completamente sus pistas, pero los objetos encontrados durante la búsqueda en la casa de Gacy proporcionaron la evidencia clave, aunque la policía no lo sabía en ese momento. Los detectives descubren licencias de conducir, hebillas de cinturones, anillos y otros efectos personales. Ressler alertó a los investigadores sobre la importancia de estos objetos. Habíamos encontrado estos elementos sin saber qué habíamos encontrado. Bob entró y comenzó indicándonos y dijo, para ustedes tal vez una hebilla de un cinturón no importa, pero para la persona que cometió el crimen es muy importante. Es un proceso visual para ayudar a revivir el crimen en el momento que él quiera hacerlo. Son un recordatorio de sus asesinatos pasados y una inspiración para volver a cometer un crimen. Para Gacy esto es una especie de símbolos dentro de sus crímenes, un recordatorio. Mejoran su fantasía y lo llevan a la siguiente víctima. Quizás lo ve como un trofeo. Para el asesino en serie, el tener estos objetos a su alrededor mejoran sus fantasías. El objeto más perturbador que se encontraba en la casa de Gacy era un mapa indicando los sitios de trabajo alrededor de los Estados Unidos, donde había trabajado como contratista. Ressler cree que probablemente Gacy no había limitado sus crímenes a Chicago. Parecía lógico que si Gacy viajaba y hacía esto en Chicago, también lo pudo hacer en otros lugares. Es por eso que creo firmemente que John Gacy asesinó a más de 33 personas. Creo que probablemente 2 veces ese número. Los equipos forenses desmantelaron la casa de Gacy. En total se recuperaron unos 27 cuerpos. ¿Cuántos más asesinó Gacy? La policía nunca lo sabrá. Durante 10 años, a partir de 1979, Ressler entrevistó a Gacy en prisión. Ressler se sorprendió al saber que había crecido a solo 4 cuadras de la casa del asesino en los suburbios de Chicago. Gacy incluso se acuerda de entregar víveres a la familia Ressler. Mencionó con detalles las distintivas macetas que la madre de Ressler utiliza. Gacy también tenía recuerdos más oscuros. Describió para Ressler una relación turbulenta con su padre. Ressler no se sorprendió. Casi todos los asesinos en serie que conoce cuentan historias similares. Me escapé de casa cuando tenía 19 años porque no podía llevarme bien con mi padre. Me refiero a que era dominante. Yo era tonto y estúpido. Nunca llegaría a nada. Por lo que solo me fui por 3 meses y le dije al demonio con esto. Desde la prisión, Gacy hizo una pintura y se la envió a Ressler. Se mostraba a sí mismo vestido con un traje de payaso. Cuando empecé con maquillajes de payaso, me retrocedí a la niñez. Fue divertido ser un payaso, ya que podría ser uno mismo o simplemente dejarse llevar y actuar como un tonto. Si usted es un hombre de negocios que tiene que mantener una cierta relación y similitud en algunas cosas, todo el mundo te observa como una imagen, pero como un payaso con maquillaje en el que podría ser abofeteado, divertido y tener un buen tiempo. Es por eso que siempre me gustó hacer el payaso.
En la pintura de Gacy se encuentra un bosque de árboles de hoja perenne rodeado de globos. Encontrándose en la parte posterior una frase que se lee: «Usted no puede esperar a disfrutar de la cosecha sin primero trabajar en los campos». Gacy negó explicar el significado de la pintura a Ressler o cualquier otra persona. Ressler cree que la pintura es un indicativo para descifrar más asesinatos. Dijo que puede salirse con un montón de cosas como estas cuando te comportas como un payaso, debido a que la gente te ve como algo gracioso. Los payasos pueden salirse sin duda alguna con la suya. John Wayne Gacy murió por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Desde los primeros años de perfilado criminal en la década de los años 70, han sido identificados y capturados otros asesinos en serie. Nombres como el hijo de Sam, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer se han dado a conocer a los agentes especiales y para un público alternativo que está fascinado y contradicho por sus crímenes. Los asesinos en serie son motivados por el control, por el dominio, por la disciplina, por la autoridad. Ellos tienen conceptos muy deformados de la interacción con otro ser humano. Ellos no miran a otro ser humano como un ser humano que es. Ellos lo ven como un objeto. Robert Ressler cree que los asesinatos en serie, si bien no se limitan a Estados Unidos, se han intensificado en este país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Apetecibles, parte de la razón tiene que ver con una cultura que idealiza y fomenta la violencia. La cultura produce, ya sabes, produce los crímenes violentos. Yo diría que el 75% de los asesinos en serie del mundo son productos norteamericanos. Suena muy extraño, pero ustedes saben, esto es América, es como el béisbol, el pastel de manzana, mamá y homicidios en serie. Es desafortunado, es trágico en cierto sentido que es la única cosa en el mundo de la criminología que los Estados Unidos ha roto absolutamente todos los récords. Perfiladores deben tener cuidado de que los pensamientos tóxicos de los que rastrean no los contaminen a ellos. Para el que mira fijamente en el abismo, existe el peligro de caer adentro. Ressler dice que los agentes especiales deben trabajar su camino de vuelta desde el borde cada día de sus vidas. He mantenido un equilibrio, creo que de manera consciente, aislándome a mí mismo del horror de lo que veo. Voy a trabajar a las 8, me detengo a las 5 y vuelvo a una vida normal. Yo tomo un trago, veo las noticias, corto el césped. He mantenido una perspectiva. Me he mantenido en sintonía con las personas normal de la sociedad. Para Ressler, el perfilado es mucho más análisis que drama. Observar, pensar, concluir y darse cuenta de que no hay respuestas fáciles o rápidas. El concepto en la película es que el perfilador va a resolver el caso solo y todo el mundo regresa a casa. Los perfiles son grandes herramientas globales del investigador, es una pieza más de ese rompecabezas. Y cuando se coloca todo junto, el resultado suele ser muy eficaz. Los perfiladores exploran las regiones más oscuras de la mente, arrastrando lo que está oculto a la luz del día. Solo entonces puede ser examinado y aprendido. El valor de los perfiles, como en el caso de Richard Chase, es dar a la policía algunos conceptos, algún retrato psicológico o una imagen del tipológico al tema que se está buscando, para darles una idea clara, porque de lo contrario es solo una habitación vacía. Estos agresores sienten que nunca pueden ser capturados, que son invulnerables. Sin embargo, con cada nueva víctima, cada gota de sangre, cada fibra o hebra de ADN en la izquierda en la escena del crimen, agentes especiales se profundizan en la mente de los asesinos. Tal vez llegará el día en que no serán necesarios los perfiladores, pero por ahora, los agentes especiales tendrán que seguir buscando en el abismo.